Puede que nadie a tu alrededor lo sepa, pero esa herida vieja que cargas, te sigue ardiendo por dentro. Quizá tu mamá te dejó, tu papá nunca volvió, o simplemente estuvieron presentes en la casa, pero ausentes en tu corazón. Has dicho 1000 veces, ya lo superé, pero basta una foto, una llamada, una fecha especial, para que todo ese dolor vuelva como si hubiera pasado ayer. Y sin darte cuenta, has vivido años cargando un rencor que pesa más que cualquier maleta. Hoy quiero preguntarte algo, y respóndete con honestidad. ¿De verdad eres libre de lo que te hicieron, o solo aprendiste a disimularlo? Esta no es una historia bonita de familia perfecta. Es la historia de una hija que juró que jamás perdonaría a su madre, hasta que Dios tocó justo la parte que ella quería esconder. Si alguna vez te has sentido abandonado, traicionado o marcado por tus padres, quédate hasta el final. Puede que esta historia duela, pero también puede ser el principio de la sanidad que llevas años pidiendo en silencio. Ahora sí, escucha con atención la historia de Elena, porque quizá, en el fondo, también es la tuya. Hay heridas que el tiempo no cura, solo las esconde detrás de una sonrisa. Elena lo sabía bien. A sus 42 años, muchos la veían como una mujer fuerte, trabajadora, responsable, seria, de esas que no se quiebran por nada. Tenía un trabajo estable, una hija adolescente y una pequeña casa que había levantado a punta de desvelos y sacrificios. Pero nadie imaginaba que detrás de esa aparente estabilidad, había una niña de 5 años que todavía lloraba en silencio por una puerta que se cerró y nunca volvió a abrirse. Elena no soportaba las despedidas. Le molestaban las escenas de madres abrazando a sus hijos en las películas. Le incomodaba ver a familias perfectas en redes sociales, sonriendo como si la vida nunca les hubiera roto nada. Decía que no creía en el amor eterno, ni en promesas para siempre. Lo que nunca le contaba a nadie era el motivo. Su propia madre la había abandonado cuando era una niña, dejándola con una abuela enferma y un vacío imposible de llenar. Esa mañana, como cualquier otra, Elena se estaba preparando para ir al trabajo. El café humeaba sobre la mesa, la tostada se enfriaba sin que ella le diera un solo bocado. Su hija, Sofía, estaba en la habitación, terminando de alistarse para la escuela. Desde la radio vieja de la cocina sonaba una alabanza suave, hablando de perdón y misericordia. Elena frunció el ceño y cambió la estación. Ese tema, precisamente ese, era el que menos quería escuchar. Perdón. Una palabra que la iglesia repetía tanto, pero que para ella tenía un sabor amargo. Habían pasado más de 35 años desde que su madre se fue, cargando una pequeña maleta y dejando atrás a una niña que la miraba desde la ventana, sin entender por qué no regresaba. Y, sin embargo, el recuerdo seguía tan vivo que, a veces, Elena sentía que aquella escena era de ayer. Recordaba la ropa que llevaba su madre, el color del cielo, incluso el sabor del nudo en la garganta que no la dejó llorar hasta muchas horas después. Tocaron la puerta. Elena miró el reloj. Era demasiado temprano para visitas. Frunció el ceño, se limpió las manos en el mandil y caminó de mala gana hacia la puerta. Pensó que quizás era algún vendedor, o el vecino pidiendo otra vez que le fiara pan para mañana pagar. Nada la preparó para lo que estaba a punto de ver. Cuando abrió, el mundo pareció detenerse. En el umbral estaba una mujer mayor, de unos 60 y tantos años, con el rostro marcado por las arrugas y el cansancio. Tenía la mirada baja, como si le pesaran los años y los recuerdos. Sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña bolsa desgastada. Su ropa era sencilla, casi pobre. No traía maquillaje, no traía orgullo. Solo traía algo que Elena jamás habría esperado, vergüenza. Sus ojos se encontraron. En un segundo, el pasado se levantó como una ola gigante. Elena no estaba viendo a una desconocida. Estaba viendo al fantasma que más había odiado en la vida. No necesitó que se presentara, no hizo falta que dijera su nombre. El corazón la reconoció antes que la mente. Era ella. Era su madre. Elena sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Apretó los dientes, tratando de no mostrar sorpresa. La mujer levantó la mirada con dificultad, como si le costara sostenerla,
como si temiera lo que encontraría en esos ojos. «Hola, Elena», dijo, con una voz quebrada, gastada por los años y por algo más que el tiempo. «Soy yo, tu mamá». La palabra mamá cayó al suelo como un plato hecho añicos. Elena no respondió. Su mente se llenó de todas las imágenes que había evitado por décadas. Noches de hambre, días de escuela sin nadie en los festivales, risas de otros niños hablando de sus mamás, mientras ella fingía que no le importaba. Recordó cómo juró, siendo apenas una niña, que si algún día su madre reaparecía, la echaría de su vida sin dudarlo, que jamás le daría la oportunidad de explicarse. Y ahora la tenía enfrente. Por dentro, algo en Elena gritaba, pataleaba, quería cerrar la puerta de un portazo y arrancar esa escena de la realidad. Pero otra parte, una muy pequeña y silenciosa, esa niña de 5 años que todavía vivía en su pecho, temblaba al escuchar esa voz que tanto había extrañado. «¿Qué quieres?», escupió Elena, con frialdad, escondiendo el temblor de sus sentimientos detrás del filo de sus palabras. La mujer tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No intentó acercarse, no se atrevió a tocarla. Parecía saber que no tenía derecho. Solo quiero hablar contigo», respondió. «Si me dejas, si me permites explicarte, necesito pedirte perdón». La palabra perdón quedó flotando entre las dos, como una bomba a punto de explotar. Elena apretó más la manija de la puerta. Una parte de ella quería cerrarla en su cara para siempre. Otra parte no sabía qué hacer. Lo único que tenía claro era una cosa: esa mañana, su vida acababa de partirse en dos. Y Dios, aunque ella todavía no lo entendía, estaba a punto de abrir una herida que llevaba décadas cerrada, no para lastimarla de nuevo, sino para sanarla desde la raíz. Elena sintió que el aire se volvía denso. De pronto, la cocina, el café sobre la mesa, la voz de Sofía en el cuarto, todo quedó muy lejos. Solo existían esa puerta, esa mujer y una palabra atravesada en medio: perdón. Quiso reír con ironía, pero no le salió. Quiso gritarle todo lo que había guardado por años, pero las palabras se le hicieron nudo en la garganta. Lo único que logró fue sostener la mirada, fría, como si ese hielo pudiera protegerla del incendio que empezaba a arder por dentro. ¿Perdón?, repitió Elena, con una sonrisa amarga dibujándose en los labios. ¿Después de qué? ¿35 años? ¿40? Venir, dejar a una niña y desaparecer, y ahora tocar la puerta y decir «quiero pedir perdón». La mujer bajó la cabeza, como quien recibe un golpe que sabe que merece. «Lo sé», murmuró. «Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que llego tarde. Pero he pasado años pensando en esto, buscando el valor para venir. No quise, no pude», su voz se quebró. «No sabes cuánto me duele». La rabia que Elena había reprimido toda su vida se levantó de golpe, como si hubiera estado esperando ese «no sabes» para estallar. «¿Qué no sé?», replicó, alzando un poco la voz. «¿Qué no sé cuánto duele? No tienes idea. No estuviste cuando aprendí a leer, no estuviste cuando me enfermé, no estuviste cuando se murió la abuela y yo me quedé sola. No estuviste en ningún festival, en ningún cumpleaños, en ninguna noche en la que me dormí preguntándome qué hice para que te fueras». La mujer cerró los ojos. Cada palabra de Elena se le clavaba como un cuchillo, pero no se defendió. No dijo «no fue mi culpa». No se justificó. Solo dejó que las lágrimas empezaran a rodar por su rostro arrugado. «Tienes razón», susurró. «No estuve. Te fallé. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Y no hay forma de cambiar eso. Solo quería verte, mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Que aquel día no me fui porque dejé de amarte. Me fui porque tenía miedo, porque estaba rota, porque titubeó un segundo, porque hubo cosas que tú nunca supiste». Elena apretó la mandíbula. Esa última frase encendió algo en ella, no de compasión, sino de sospecha. Estaba acostumbrada a escuchar excusas de la gente, no necesitaba una más. «Pues yo no necesito explicaciones», cortó, tajante. «Lo que pasó, pasó. Hiciste tu vida, yo hice la mía. No vengas ahora a revolver lo que ya está enterrado».
La mujer levantó la mirada, desesperada. Elena, por favor. Sus ojos buscaron un mínimo resquicio de misericordia en el rostro de su hija. No vine a complicarte la vida. Solo quiero pedirte perdón, y decirte algo más. No sé cuánto tiempo me queda, estoy enferma, se llevó la mano al pecho. El médico dice que... ¿Mamá? Interrumpió de pronto una voz dulce desde el interior de la casa. Sofía apareció en el corredor, con la mochila al hombro y el cabello todavía un poco despeinado. Al ver a la anciana en la puerta, se detuvo en seco. Miró a su madre, luego a la desconocida, sintiendo la tensión que flotaba en el ambiente. ¿Quién es?, preguntó, con la sinceridad desarmante de los adolescentes. Elena tragó saliva. Por un momento, las dos generaciones se encontraron, la niña que fue y la hija que ahora tenía delante. La pregunta de Sofía le cayó como un reflejo de su propia infancia, cuando ella misma preguntaba por su madre y nadie sabía qué responder. La mujer mayor miró a Sofía con ternura dolorosa, como quien ve un milagro que no merece contemplar. Sus labios temblaron. Intentó decir algo, pero se quedó en silencio, esperando a que Elena decidiera quién era ella en esa casa, una intrusa, una sombra, una madre, o simplemente una desconocida. Elena sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Podía decir no es nadie y cerrar la puerta. Podía inventar cualquier cosa. Pero la mirada curiosa de Sofía le recordó que los secretos también son una forma de herida que se hereda. Empezó, pero la voz le falló. Hubo un segundo de silencio incómodo. Es alguien del pasado, terminó diciendo, sin atreverse aún a pronunciar la palabra prohibida. Vino a hablar conmigo, nada más. Ya se va. La mujer mayor respiró hondo, como si esa frase le atravesara, pero no discutió. No quiso forzar un lugar que sabía que había abandonado. Solo asintió, con humildad. No quiero causarte problemas con tu hija, dijo, mirando a Sofía con ojos húmedos. Solo te pido unos minutos, Elena. Si no quieres, me iré. Pero déjame por lo menos decirte lo que llevo años cargando. Después, si quieres, puedes volver a cerrar esta puerta para siempre. Sofía, que no entendía del todo lo que pasaba, sintió algo extraño en el ambiente. No conocía la historia, pero veía dos cosas claras, el enojo en el rostro de su madre y la tristeza profunda en el rostro de la anciana. Mamá, dijo en voz baja, si quieres, yo me voy adelantando a la escuela. Te espero en la esquina. Tienes esa cara de cuando algo es importante. Elena la miró, sorprendida por su sensibilidad. Por un momento, se vio a sí misma en la mirada de Sofía, una niña intentando descifrar adultos complicados. Está bien, hija, respondió, tratando de sonar normal. Ve, yo alcanzo. Sofía salió, mirando una última vez a la anciana, como si quisiera guardar su rostro en la memoria. Luego, la puerta volvió a quedarse entre las dos. Elena respiró hondo. Tenía dos opciones claras, acabar con esto de un portazo o dejar que esa mujer, que un día había sido su madre, abriera una caja de recuerdos que ella había mantenido cerrada a la fuerza. Miró al cielo por un segundo, como si esperara que Dios dijera algo. No escuchó una voz audible, pero sintió algo que le molestó, una incomodidad en el corazón, esa sensación incómoda que muchas veces confundimos con rabia, pero que también puede ser el comienzo de una confrontación divina. Chasqueó la lengua, molesta consigo misma. Tienes 5 minutos, dijo al fin, abriendo un poco más la puerta. Solo 5. Y no esperes que esto cambie nada. La mujer asintió, con gratitud desbordándosele en los ojos, como si le hubieran regalado mucho más que 5 minutos. Entró despacio, casi pidiendo permiso con cada paso. Elena cerró la puerta detrás de ella, sin saber que, con ese gesto aparentemente pequeño, no solo estaba dejando pasar a una anciana enferma, sino también al principio de la sanidad que había pedido a Dios tantas noches sin darse cuenta. Elena caminó hacia la mesa de la cocina sin mirar demasiado a la mujer. Señaló una silla con un gesto seco. Siéntate, dijo. Habla. Tienes 5 minutos. La anciana se sentó despacio, como si cada movimiento le doliera.
Sus manos temblaban un poco mientras se acomodaba la bolsa vieja sobre las piernas. Miró alrededor, como quien observa de lejos una vida en la que no estuvo, pero que de alguna forma siente cercana. Tienes una casa muy bonita, comentó en voz baja, más por romper el silencio que por hacer un cumplido. No estamos aquí para hablar de mi casa, respondió Elena, cortante. Dijiste que querías explicarte. Hazlo. La mujer asintió. Tragó saliva, juntó las manos y respiró profundo, como quien se prepara para abrir una herida antigua. Elena, empezó, aquel día que me fui, no lo hice porque dejé de amarte. Eso nunca pasó. Yo era una cobarde, sí, pero también era una mujer atrapada en un infierno del que nadie sabía. Elena frunció el ceño. ¿De qué hablas? La anciana la miró con ojos cansados. De tu padre, dijo, y el ambiente cambió de golpe. De su violencia. De sus gritos. De sus golpes cuando se enojaba. De las noches en las que yo trataba de protegerte, escondiéndote en el cuarto de tu abuela para que no vieras todo. Elena parpadeó, confundida. Tenía recuerdos vagos de discusiones, de cosas rotas, pero había bloqueado muchos detalles. En su mente, la mala de la historia siempre había sido la madre que se fue. No había pensado demasiado en lo que había pasado antes. Tu padre no era el hombre bueno que todos recuerdan ahora, siguió la mujer. Con los vecinos era amable, con tu abuela se comportaba, en el trabajo lo respetaban. Pero puertas adentro era otro. Empezó golpeándome a mí. Después, cuando tomaba, amenazaba con hacerte daño a ti. Yo trataba de aguantar por ti, por darte una familia, pero llegó un punto en el que sentí que si me quedaba, algo peor iba a pasar. Los ojos de Elena brillaron un instante, entre rabia y confusión. Eso no justifica que te fueras, respondió. Podías haberte ido, pero conmigo. No tenías por qué dejarme. La mujer se quebró un poco más. Lo sé, susurró. Créeme, he repetido esa frase 1000 veces en mi cabeza, ¿por qué no me la llevé? Pero aquel día, cuando intenté irme contigo, él me encerró. Me quitó tus papeles, me gritó que si te tocaba, me mataría. Yo no tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía apoyo, no tenía nada. Tu abuela estaba enferma, y él me amenazó con dejarla sin medicamentos si yo hacía algo. Se pasó la mano por la cara, limpiándose las lágrimas. La noche antes de irme, hablé con tu abuela, continuó. Le dije que no aguantaba más, que me estaba muriendo por dentro, que tenía miedo de que un día tú pagaras las consecuencias de sus arranques. Ella me tomó de la mano y me dijo algo que me ha perseguido toda la vida. Vete, hija. Yo cuidaré a la niña. Pero no te mueras aquí. Yo no quería dejarte, Elena. Pero tenía tanto miedo, estaba tan rota, que me aferré a esa frase como a un permiso para huir. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Nunca nadie le había dicho eso. En su versión de la historia, su abuela siempre había sido la víctima que recibía a la niña abandonada por una madre irresponsable. Nunca imaginó que la anciana hubiera participado en esa decisión. ¿Estás diciendo que la abuela, murmuró, sabía que te ibas? La mujer asintió, con culpa. Sí, dijo. Ella sabía. No le pareció justo, pero entendió mi miedo. Me dijo que él te necesitaba para sentirse importante, que contigo jamás se iría de la casa, que si yo intentaba llevarte me podría hacer daño a las dos. Me juró que te cuidaría, que nunca te hablaría mal de mí, que un día, cuando fueras mayor, te contaría todo. Pero, sus ojos se llenaron de un dolor distinto, el tiempo se nos fue. Luego ella se enfermó más, yo me alejé, y tú creciste con una sola versión, la mía, contada por mi ausencia. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordaba a su abuela como una mujer buena, pero cansada, que evitaba hablar del pasado. Cada vez que Elena preguntaba por su madre, ella respondía con evasivas, no pienses en eso, Dios sabe por qué pasan las cosas, concéntrate en tu vida. Nunca le dijo, tu madre huyó de un infierno. Eso no cambia el hecho de que me dejaste, dijo Elena, con la voz quebrada pero terca. Aunque todo lo que diga sea cierto,
Yo me quedé aquí, sola. Tú te fuiste. Yo fui la que escuchó las burlas, la que aguantó los chismes, la que se sentía incompleta cada día de las madres. Tú no. La mujer asintió, sin defenderse. Sí, admitió. Fuiste tú la que se quedó con todo el peso. Y lo siento. No espero que lo entiendas, ni que lo apruebes. Solo quería que supieras que no me fui porque te dejé de amar. Me fui porque me sentía demasiado débil, demasiado rota, demasiado asustada. Y en mi egoísmo, te dejé cargar una cruz que no te correspondía. Hubo un silencio largo. La alabanza que sonaba antes en la radio había cambiado de estación, pero en la mente de Elena, una frase que había querido olvidar se repetía: Dios sabe por qué hace las cosas. Siempre le había molestado esa oración, porque le sonaba a excusa. Pero en ese momento, por primera vez, se preguntó si acaso Dios estaba usando esa visita, tan tarde, tan dolorosa, para remover verdades que ella no conocía. ¿Y por qué vienes hasta ahora?, preguntó, con un hilo de voz. Han pasado años. Pudiste venir cuando era adolescente. Pudiste venir cuando se murió la abuela. Pudiste venir cuando sus ojos se humedecieron, cuando más te necesitaba. La anciana apretó su bolsa. Porque durante muchos años tuve vergüenza, respondió. Y orgullo. Pensé que tú me odiabas, que jamás querrías verme. Después, cuando quise venir, me enteré de que te habías ido a otra ciudad. Luego me enfermé. Me cansé. Me rendí. Hasta que hace unos meses, el médico me dijo que mi enfermedad ya está avanzada, que quizá no me queda mucho tiempo. Y algo dentro de mí se quebró. No quiero irme de este mundo sin enfrentar el dolor que te causé, sin decirte la verdad, sin pedirte perdón. Se quedó en silencio un momento, respirando con dificultad. He pasado noches enteras hablando con Dios, añadió. Le dije, Señor, si todavía hay una oportunidad, ábreme la puerta. Solo una. Y aquí estoy. Con miedo, con vergüenza, con la posibilidad de que me rechaces, pero con la certeza de que, si no daba este paso, iba a morir con esto atorado en el alma. Elena la escuchaba con los puños cerrados. Había algo dentro de ella que se resistía a creer, porque si empezaba a creer, tendría que aceptar que la historia era más compleja que la mala madre que se fue. Y eso significaba soltar el papel de víctima absoluta que había llevado toda la vida. No estaba lista para eso. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó, con dureza defensiva. ¿Que te abrace? ¿Que te diga que todo está bien, que no pasó nada? La mujer negó con la cabeza, rápido. No, dijo. No espero eso. Sería injusto para ti. Solo espero que me escuches, que sepas la verdad. Y que, si algún día Dios te lo pone en el corazón, puedas perdonarme. No ahora, no hoy. Cuando Él quiera. Yo no merezco exigir nada. Solo quiero irme en paz. Elena miró sus manos temblorosas, sus ojos cansados, sus hombros encorvados por el peso de los años y la culpa. Parte de ella quería gritarle que se fuera. Otra parte, más profunda y silenciosa, empezaba a preguntarse, ¿y si Dios está en esto? ¿Y si no es casualidad que haya venido justo ahora, cuando yo misma le pedí a Dios que sanara lo que siento por ella? Pero aún no estaba lista para bajar la guardia. Te escuché, dijo al fin. Ya sabes llegar. Ahora vete. La mujer cerró los ojos, como si hubiera recibido exactamente lo que esperaba, rechazo, pero también una pequeña semilla de algo distinto. Se levantó despacio, tomó su bolsa y se dirigió a la puerta. Gracias por dejarme hablar, murmuró. Seguiré orando por ti, aunque no lo quieras. Eres mi hija, aunque ya no me llames mamá. Abrió la puerta con cuidado, como quien no quiere hacer ruido al irse de un lugar donde no se siente bienvenida. Antes de cruzar el umbral, se detuvo un segundo, como si quisiera grabar esa casa, esa cocina, ese pedacito de la vida de Elena, en su memoria. Luego salió. Elena se quedó sola, con el corazón latiéndole en los oídos. No derramó una lágrima. No aún. Se limitó a mirar la puerta cerrada, sintiendo que algo se había movido en su interior, algo que no sabía si era ira,
confusión, o el primer roce de una mano divina en una herida demasiado profunda. Elena se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la puerta cerrada como si todavía estuviera ahí la sombra de aquella mujer. El café seguía en la mesa, frío. La tostada, intacta. El reloj marcaba la hora, pero para ella, el tiempo se había detenido desde el momento en que abrió la puerta esa mañana. Se pasó la mano por la cara, molesta consigo misma. Ridículo, murmuró. Esto no debió afectarme así. Ya soy adulta. Tengo mi vida. No la necesito. Pero aunque sus palabras sonaban firmes, sus manos temblaban. No era solo rabia. Era algo más profundo. Era como si alguien hubiera levantado la tapa de un baúl que llevaba años cerrado con candado, y todos los recuerdos olvidados empezaran a salir sin permiso. Volvió a escuchar en su mente la frase de la anciana: tu padre no era el hombre bueno que todos recuerdan. Recordó gritos lejanos, ruidos de cosas rompiéndose, la voz de su abuela diciendo ven, duerme conmigo hoy, las noches en las que ella se hacía la dormida para no escuchar, los silencios incómodos en la mesa. Cosas que su memoria había cubierto con una manta gruesa. Se apoyó en la encimera, cerrando los ojos. No vuelvas a llorar por ella, Elena, se dijo a sí misma. Lloraste suficiente cuando eras niña. Ya no. Pero la orden no funcionó. Una lágrima terca se soltó, resbaló por su mejilla y cayó sobre la mesa. La limpió rápido, como si borrar esa lágrima fuera igual a borrar lo que sentía. El sonido del celular la sacó de sus pensamientos, un mensaje de Sofía. Mamá, ya llegué a la escuela, ¿todo bien? Te vi rara. Elena se quedó mirando la pantalla unos segundos. Su hija siempre había sido sensible. Notaba cosas que otros no y eso la asustaba, porque no quería que Sofía heredara las heridas que ella arrastraba. Respondió con algo rápido y simple. Todo bien, hija. Luego te cuento. Te amo. Guardó el teléfono, pero la palabra luego le pesó más de lo que quería admitir. Sabía que no podría esconder esto mucho tiempo. Sofía no era una niña pequeña. Tarde o temprano, preguntaría. Tarde o temprano, tendría que decirle, la mujer que viste en la puerta es mi madre. La abuela que yo nunca tuve cerca. Se sirvió otro café, aunque ni siquiera había tomado el primero. Lo sostuvo entre las manos, más por tener algo que hacer que por ganas reales de beberlo. Miró la radio apagada. Recordó la alabanza que sonaba temprano, esa que hablaba de perdón y misericordia. Se le hizo un nudo en el estómago. Siempre tú, Dios, murmuró con irritación. Siempre apareces justo cuando menos quiero hablar de ciertas cosas. No es que Elena no creyera. Había conocido a Dios años atrás, en una etapa en la que sentía que se ahogaba con tanta responsabilidad y soledad. Había llorado en una banca de iglesia, había escuchado que Él era padre de huérfanos, que sanaba corazones quebrados. Lo había abrazado todo, pero había puesto condiciones silenciosas. Tócame en todo, menos en el tema de mi madre. Eso no. Eso me pertenece. Esa mañana, sintió que Dios no había respetado ese límite. Suspiró profundo y, contra lo que ella misma esperaba, se dejó caer en una silla. Por primera vez en mucho tiempo, oró con honestidad, sin frases bonitas ni correctas. No entiendo nada, empezó, hablando en voz baja, como si Dios estuviera sentado frente a ella. ¿Por qué la traes ahora? ¿Por qué no cuando yo tenía 15 años y necesitaba una explicación? ¿Por qué no cuando se murió la abuela y yo me sentía partida en dos? ¿Por qué hoy, cuando por fin sentía que todo estaba, más o menos en orden? Se quedó en silencio, esperando una respuesta que no llegó en forma de voz. Solo escuchó el propio latido de su corazón y el ruido lejano de la calle despertando. No quiero perdonarla, admitió, apretando los dientes. No quiero. No se lo merece. ¿Quién abandona a su hija y luego tiene el descaro de volver cuando ya está vieja y enferma? Sus palabras rebotaron en las paredes. Parte de ella sabía que estaba siendo injusta, porque la misma mujer había dicho que no esperaba nada, que solo quería paz. Pero otra parte, la niña herida que llevaba dentro, necesitaba culpar a alguien. Y culpar a esa madre ausente era más fácil que enfrentar todo lo que se había roto en ese hogar muchos años atrás. Dices que quieres que perdone, continuó, con la mirada perdida, pero tú sabes lo que me dolió. Tú estabas ahí cuando lloraba sola, cuando nadie me abrazaba en los festivales, cuando escuchaba a los demás hablar de sus mamás. ¿Quieres que ahora haga como si nada? ¿Que abra los brazos y diga todo está bien? Cerró los ojos, apretando los párpados con fuerza,
como si quisiera exprimir las lágrimas hacia adentro. No quiero ser hipócrita, susurró. No quiero decirte perdono solo por cumplir. Si algún día lo hago, tendrá que ser de verdad, y hoy no puedo. Hoy la odio. Y me odio a mí por todavía necesitar algo de ella. Hubo un silencio pesado. Dentro de ese silencio, se coló un recuerdo, una predicación que había escuchado hacía años, cuando recién conoció a Dios. Un pastor había dicho, perdonar no es decir, no pasó nada. Es decidir que lo que pasó ya no te va a gobernar. En aquel tiempo, Elena había sentido sin pensar mucho. Ese día, esa frase la atravesó como una flecha. Lo que pasó sí me gobierna, admitió en voz baja, como si se confesara a sí misma. Me gobierna cuando desconfío de todos. Me gobierna cuando no dejo que Sofía se acerque demasiado a nadie por miedo a que la lastimen. Me gobierna cuando cierro mi corazón antes de que alguien tenga la oportunidad de irse. Me gobierna, aunque diga que ya lo superé. Se quedó mirándose las manos, notando que las tenía en puño cerrado sobre la mesa. No sé cómo hacer esto, Dios, dijo. No sé cómo soltar algo que me definió toda la vida. Si quieres que la perdone, vas a tener que ayudarme, porque sola no voy a poder. Y, tragó saliva, si solo quieres que le escuche una vez más, dame claro qué hacer. No quiero cometer el error de repetir la misma historia con mi hija. Al terminar esa oración torpe y honesta, no hubo ángeles, ni luces, ni una voz tronando desde el cielo. Lo único que cambió fue algo muy pequeño, casi imperceptible, la certeza de que no estaba hablando sola. Una paz ligera, apenas un soplo, se asomó en medio del caos de sus pensamientos. Bajo esa paz mínima, pero real, una idea le cruzó la mente, aunque la rechazó de inmediato, buscar de nuevo a su madre, al menos para cerrar el capítulo con todas las cartas sobre la mesa. Sacudió la cabeza, como si espantara a una mosca. No, se dijo. Ni loca. Ya vino, ya habló, ya se fue. Ahí que quede. Pero dentro de ella, una semillita incómoda había quedado plantada, la posibilidad de que, tal vez, Dios no había terminado con esa historia. El sonido de la llave en la cerradura interrumpió sus pensamientos horas más tarde. Sofía regresaba de la escuela. Mamá, ya llegué, anunció, dejando la mochila en el sillón. ¿Seguro que estás bien? En serio te vi rara en la mañana. ¿Y esa señora? Elena respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Se giró hacia su hija, con la mirada cansada, pero menos dura que al inicio del día. Ven, siéntate un momento, dijo, señalando la silla frente a la suya. Hay algo que necesito contarte sobre esa señora, y sobre mí. Mientras Sofía se sentaba, curiosa y un poco preocupada, Elena entendió que no solo estaba enfrentando a su pasado. También estaba decidiendo qué historia le iba a heredar a su hija, la historia llena de silencios y secretos que ella había recibido, o una nueva, más dolorosa al principio, pero más libre. Y sin saberlo, con esa conversación, Dios empezaba a tejer la sanidad no de una sola generación, sino de dos. Sofía se sentó frente a su madre, abrazando la mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Estaba acostumbrada a ver a Elena fuerte, decidida, siempre con respuestas rápidas. Pero esa tarde la veía distinta, más frágil, más humana, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Mamá, empezó con cautela. ¿Pasó algo malo? ¿Quién era esa señora? Elena tomó aire, como quien se prepara para sumergirse en agua helada. Lo que te voy a decir no es fácil para mí, advirtió. Pero ya no quiero esconderlo más. Te lo debo a ti, y me lo debo a mí. Jugó un segundo con la taza de café, solo por no tener las manos vacías. Luego levantó la mirada y decidió hablar sin rodeos. Esa mujer, dijo, es mi mamá. Sofía abrió un poco los ojos, sorprendida. ¿Tu mamá? Repitió, ¿mi abuela? Elena asintió despacio. La abuela que nunca conocí, añadió, con una sonrisa triste. La que se fue cuando yo era niña. La que nunca estuvo en mis cumpleaños, ni en mis festivales, ni en mis peores días. La que yo juré que no quería volver a ver. Sofía tardó unos segundos en procesar la información. ¿Y por qué nunca me habías hablado de ella? Preguntó, sin reproche, pero con una curiosidad que dolía. Elena miró hacia la ventana, como si las palabras fueran más fáciles de decir si no veía directo a su hija. Porque me dolía, confesó. Porque durante muchos años,
Solo pensar en ella era como abrir una herida que nunca terminaba de cerrar. Preferí enterrarla en mi pasado, hacer como si no existiera. Y porque tenía miedo de que, si te hablaba de ella, tú me preguntaras lo mismo que estás preguntando ahora, y yo no supiera qué responder. Sofía dejó la mochila en el suelo. Apoyó los codos en la mesa, acercándose un poco. ¿Qué pasó, mamá?, dijo en voz baja. Cuéntame. Elena tragó saliva. Cada vez que hablaba de su infancia, sentía que la niña de 5 años volvía, con sus ojos grandes y sus manos vacías. Cuando yo tenía tu edad, más o menos, empezó, ya no vivía con mis papás juntos. Mi papá era complicado. Con la gente era amable, pero en la casa era duro, explosivo. Yo no entendía mucho, solo sentía miedo cuando alzaba la voz. Tu bisabuela, la mamá de él, me cuidaba mucho. Muchas noches me mandaba a dormir con ella para que no viera las peleas. Hizo una pausa, buscando palabras que no lastimaran más de lo necesario. Un día, mi mamá se fue, continuó. Recuerdo verla con una maleta pequeña. Recuerdo que me dio un beso en la frente y me dijo algo que no entendí. Yo pensé que regresaría al día siguiente, pero no volvió. Pasaron días, semanas, meses. Y nada. Nadie me explicó bien qué había pasado. Solo escuché frases sueltas. Tu mamá no aguantó, tu mamá se fue por ahí, tu mamá nos dejó. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no los apartó. Dejó que Sofía viera el dolor que por tantos años había camuflado. Crecí creyendo que yo no era suficiente para que se quedara, susurró. Que algo en mí no valía la pena. Cada día de las madres era un recordatorio de que yo era la niña sin mamá. Me acostumbré a fingir que no me importaba, pero por dentro, me sentía vacía. Sofía escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Nunca había imaginado a su madre así. Para ella, Elena siempre había sido la fuerte, la que no llora, la que resuelve todo. ¿Y hoy, simplemente apareció?, preguntó, así, de la nada. Elena asintió. Tocó la puerta esta mañana, dijo. Cuando la vi, la reconocí al instante. No porque la tuviera fresca en la cabeza, sino porque hay dolores que no se olvidan, aunque quieras. Me dijo que estaba enferma, que no sabía cuánto tiempo le quedaba, y que había venido a pedirme perdón. Dijo que mi papá era violento, que tuvo miedo, que la abuela sabía que se iba, y que nunca dejó de pensar en mí. Sofía frunció el ceño. ¿Tú le crees?, preguntó con la sinceridad brutal de su edad. Elena no contestó enseguida. Miró sus propias manos, como si ahí estuviera la respuesta. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere decir que no, que son excusas. Otra parte, hizo una pequeña pausa, no puede negar que algunas cosas tienen sentido. Yo recuerdo gritos, cosas rotas, miedo. Recuerdo a la abuela protegiéndome. No me cuesta imaginar que haya habido cosas que no me contaron. Sofía bajó un poco la mirada. Ella también cargaba sus propios miedos, sus propias dudas. Pero en ese momento, vio a su madre no como la mujer perfecta que todo lo puede, sino como una niña grande que nunca tuvo chance de llorar como debía. ¿Tú, quieres verla otra vez?, se atrevió a preguntar. La pregunta cayó como una piedra en el agua. Elena sintió otra vez la lucha interna, su orgullo por un lado, su fe por el otro, su rencor, su necesidad de justicia, su deseo secreto de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Lo que quiero es no sentir nada, respondió al principio, con sinceridad brutal. Quiero que me dé igual. Pero no me da igual. Estoy enojada. Me duele. Y eso me demuestra que no está resuelto. Sofía la miró con una mezcla de compasión y admiración. En la iglesia siempre dicen que hay que perdonar, comentó, con cuidado. Que Dios perdona y que nosotros también debemos hacerlo. Pero nadie dice lo difícil que es cuando el daño es así de grande. Yo, titubeo, yo no sé qué haría si tú un día te fueras y luego volvieras como si nada. Elena sintió que esa frase le atravesaba el pecho. La idea de hacerle a Sofía lo que a ella le habían hecho le resultaba insoportable. Nunca te dejaría, dijo con firmeza. Pase lo que pase.
Aunque esté rota, cansada, enferma, yo no podría irme y empezar de cero sin ti. Eso es algo que todavía no puedo entender de ella. Hubo un silencio suave entre las dos. No era un silencio incómodo, sino pesado, lleno de significado. Sofía respiró hondo. Mamá, dijo al fin, no te voy a decir qué hacer. No soy nadie para eso. Pero sí sé algo. Tú siempre me has dicho que Dios sanó muchas cosas en tu vida. Que no eres la misma de antes. Que Él puede cambiar corazones. ¿No crees que, tal vez, esto también tenga que ver con eso? Elena la miró sorprendida. No esperaba que las palabras que tantas veces había dicho sobre otros, ahora regresaran hacia ella como boomerang. Tú me enseñaste a orar por la gente que me ha herido, continuó Sofía, con ojos brillosos. Yo no sé si ya puedas perdonarla, y está bien que no puedas todavía. Pero, tal vez podríamos empezar orando por eso. No por ella nada más, sino por ti. Para que esto ya no te gobierne. La frase que había escuchado en su oración de la mañana se mezcló con la voz de su hija. El perdón es decidir que lo que pasó ya no te va a gobernar. Elena sintió un temblor interno. Le dolía, le daba miedo. Perdonar significaba soltar un rol que había definido toda su vida. Pero al mismo tiempo, veía a Sofía frente a ella, con esa madurez que no era normal en una adolescente. Y entendió algo, si ella no dejaba que Dios tratara esa herida, ese veneno podía pasarse a su hija de formas que aún no imaginaba. No sé cómo se hace, admitió Elena. No sé cómo empezar. Sofía sonrió apenas. ¿Cómo me enseñaste a mí? Dijo. Con una oración fea, honesta y sincera. No esas bonitas que suenan bien, sino las que salen desde lo roto. Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa, a pesar del dolor. ¿Quieres orar conmigo? Preguntó. Siempre, respondió Sofía. Las dos inclinaron la cabeza. No había música, ni luces, ni un ambiente espiritual armado. Solo una mesa con café frío, una cocina sencilla y dos corazones abiertos. Elena respiró profundo y, por primera vez en décadas, se atrevió a mencionar a su madre en oración, no como la villana de su historia, sino como alguien por quien, al menos, podía decir el nombre delante de Dios sin escupir odio. Y aunque las palabras le temblaron al salir, esa simple oración sería la chispa que Dios usaría para preparar el siguiente paso, el reencuentro que ella juró que nunca permitiría. Los días siguientes pasaron extraños, como si el pasado y el presente caminaran juntos por los pasillos de la casa. Elena siguió con su rutina, trabajo, casa, comida, escuela de Sofía, iglesia el domingo. Por fuera, nada había cambiado. Pero por dentro, algo se había movido. Cada vez que veía a una madre con su hija de la mano, ya no pensaba solo en lo que ella no tuvo, también pensaba en esa anciana temblorosa en la puerta, con los ojos llenos de vergüenza. La oración que hizo con Sofía aquella tarde se le repetía una y otra vez en la mente. No fue una oración perfecta, pero fue real. No dijo te perdono todavía, pero sí dijo algo que nunca antes se había atrevido a decir. Dios, si tú quieres tratar este tema, hazlo. Aunque me duela. Y Dios escuchó. 3 días después, mientras estaba en el trabajo acomodando unos documentos, su celular vibró. Vio un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. ¿Bueno? Respondió, con la voz neutra de quien atiende asuntos de oficina. ¿La señora Elena? Preguntó una voz de mujer al otro lado, con tono profesional. Sí, ella habla. Le llamo del Hospital General, dijo la voz. ¿Usted es familiar de la señora María del Carmen? Mencionó el apellido de su madre. Elena sintió un ligero mareo. El nombre le cayó como un golpe seco en el pecho. ¿Por qué preguntan? Respondió, tratando de controlar la respiración. En su expediente figura su nombre como contacto, explicó la mujer. La señora fue ingresada hace unas horas. Está delicada. Necesitamos hablar con algún familiar responsable. Elena se apoyó discretamente en el escritorio. Sus compañeros seguían trabajando, ajenos a la tormenta que se acababa de levantar dentro de ella. Sí, dijo al fin. Soy su hija.
La palabra hija le salió extraña, como si no le perteneciera en esa oración. Le dieron algunos detalles: presión muy baja, complicaciones derivadas de su enfermedad, la necesidad de un acompañante, alguien que firmara documentos, alguien que estuviera dispuesto a quedarse. Cuando colgó, se quedó mirando la pantalla del teléfono, como si todavía la llamada siguiera allí. Está delicada. Familiar responsable. Soy su hija. La mezcla de emociones fue explosiva: enojo por sentir que la metían en un problema que no había buscado, miedo al hospital, culpa por pensar en no ir, curiosidad por saber cómo estaba. Y, debajo de todo, una voz pequeña y persistente que no la dejaba en paz. Hace unos días pediste ayuda a Dios con este tema, creíste que no iba a responder. Elena cerró los ojos un momento. Podía decidir no ir. Nadie la obligaba. La mujer que estaba en ese hospital había sido una desconocida durante casi toda su vida. Podía decir no es mi asunto y seguir trabajando, como si nada. Pero la cara de Sofía, orando con ella en la cocina, se le vino a la mente. Tal vez podríamos empezar orando por eso. No por ella nada más, sino por ti. Suspiró hondo. Tomó sus cosas con manos algo temblorosas y fue con su jefe a pedir permiso. ¿Pasa algo grave?, preguntó él, al ver su rostro pálido. Mi madre está en el hospital, respondió, tropezando un poco con la palabra. Necesitan que vaya. El jefe asintió sin hacer más preguntas. Le dio el resto del día. Ahí, en el trayecto al hospital, sola en el transporte, con el bullicio de la ciudad como fondo, Elena tuvo una conversación silenciosa con Dios. No sé a qué voy. No sé si quiero verla. No sé qué esperas de mí. Solo sé que no quiero vivir esclava de este rencor toda la vida. Si esto viene de ti, dame fuerzas. Si no, al menos no me sueltes. El hospital olía a desinfectante y cansancio. Gente en camillas, familiares preocupados, enfermeras caminando deprisa. Elena sintió que las paredes se le venían encima. No le gustaban los hospitales. Le recordaban pérdidas, despedidas, diagnósticos fríos. En la recepción le indicaron el área donde estaba internada su madre. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Al llegar a la puerta del cuarto, se detuvo. Cerró la mano sobre la manija, pero no la movió. Por un segundo, se vio a sí misma desde afuera, una mujer adulta, fuerte, con ojeras, parada frente a una puerta que la regresaba a ser una niña de 5 años, esperando detrás de una ventana a alguien que nunca llegaba. Esta vez soy yo la que decide si entra o se va, pensó. Tocó suavemente y empujó la puerta. La habitación era sencilla, con paredes blancas y un ventanal que dejaba entrar una luz suave. En la cama, conectada a un suero y con una bata de hospital arrugada, estaba la mujer que había tocado su puerta días atrás. Parecía más pequeña, más frágil, como si la enfermedad se hubiera comido parte de su cuerpo y de su fuerza. Tenía los ojos cerrados, respirando con cierto esfuerzo. Una enfermera revisaba el monitor y tomó nota en una hoja. ¿Es usted la hija?, preguntó, al verla entrar. Elena dudó un segundo, pero respondió. Sí, soy yo. La enfermera asintió. Ha estado preguntando por usted desde que llegó, comentó. En cuanto se estabilizó un poco, lo primero que dijo fue, por favor, llamen a mi hija. Se ve que la quiere ver. Elena tragó saliva. ¿Está muy grave?, preguntó. Está delicada, pero estable por ahora, explicó la enfermera. La enfermedad está avanzada. Lo mejor que puede hacer es acompañarla, hablarle. La gente, cuando siente que el final se acerca, necesita cerrar asuntos pendientes. La frase cerrar asuntos pendientes le cayó como un eco de sus propias oraciones. Cuando la enfermera salió, la habitación se quedó en silencio, solo interrumpido por el pitido suave de la máquina marcando cada latido. Elena se acercó despacio a la cama. Ahora que la veía así, llenándose de arrugas, tubos y fragilidad, le costaba trabajo reconciliar esa imagen con la mujer que un día se fue con una maleta, dejándola en manos de la abuela. Se preguntó si aquel día también se había visto tan pequeña por dentro.
La anciana abrió los ojos lentamente, como si le costara regresar del sueño. Tardó un momento en enfocar la vista. Cuando por fin la reconoció, una mezcla de sorpresa y alivio se reflejó en su rostro. Elena, susurró. Pensé que no vendrías. Elena se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. No quería tocarla. No todavía. Me llamaron del hospital, respondió, con voz neutra. Dijeron que necesitaban a un familiar responsable. Vine por eso. La anciana sonrió apenas, una sonrisa triste pero sincera. No importa por qué viniste, dijo. Solo, gracias por estar aquí. Elena miró el monitor, el suero, la piel frágil de las manos que un día la habían cargado de bebé. No podía evitar pensar en todo lo que no estuvo. Pero tampoco podía negar que, en ese preciso momento, ella tenía el poder de decidir si se quedaba o se iba. Y lo que decidiera no solo afectaría a esa anciana, también a ella misma, a Sofía, a las cadenas invisibles que la habían atado por tantos años. Se sentó en la silla junto a la cama. No muy cerca, no muy lejos. Lo suficiente para que su presencia fuera clara, pero su corazón aún guardara distancia. No sé cuánto tiempo tengo, dijo la mujer, con voz quebrada. Pero si Dios me dio esta oportunidad de verte otra vez, no quiero desperdiciarla. Elena no respondió. Se limitó a estar ahí, con el corazón en guerra, mientras una pregunta silenciosa empezaba a rondar por la habitación. ¿Y si este no es solo el final de su vida, sino también el final de tu rencor? Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, en esa pequeña habitación de hospital, Dios empezaba a escribir la parte más delicada de aquella historia, la que sucedía cuando dos personas rotas se atrevían a quedarse en el mismo cuarto, aunque les doliera mirarse a los ojos. Elena se quedó en silencio largo rato, escuchando solo el pitido constante del monitor y la respiración cansada de la mujer en la cama. Nunca imaginó que un cuarto de hospital pudiera convertirse en el lugar donde su vida entera se sentía en juicio. Dime algo, Elena, dijo por fin la anciana, con voz suave. ¿Qué es lo que más recuerdas de mí? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Se cruzó de brazos, como si el cuerpo intentara defender el corazón. Recuerdo que te fuiste, respondió, sin adornos. Eso es lo que más recuerdo. La mujer cerró los ojos un instante, como si esa frase le cayera como un golpe que ya se esperaba. Lo merezco, admitió. Pero, ¿no recuerdas nada antes de eso? ¿Ninguna risa, ningún abrazo, nada? Elena abrió la boca para decir que no, pero una imagen se le cruzó, traicionera, ella, muy pequeña, sentada en la mesa mientras una mujer joven le cortaba una manzana en pedacitos y se los daba con paciencia. Otra escena, una voz cantando suavito para que se durmiera, una mano acariciándole el cabello. Frunció el ceño. No le gustaba admitirlo. Recuerdo, algunas cosas, concedió, a regañadientes. Pero todo eso se borró el día que te vi irte con una maleta. La anciana asintió, con los ojos brillosos. Ese día también borró muchas cosas en mí, susurró. Mató cosas buenas, pero no mató el amor. Solo, lo llenó de miedo y de culpa. Hubo un silencio breve. La anciana tomó aire, como quien junta valor. Elena, yo no quiero justificarme, continuó. Lo que hice estuvo mal. Pero sí quiero que sepas algo, yo no crecí sabiendo amar. De niña también me dejaron. También vi violencia. Repetí patrones que juré que nunca repetiría. Eso no es excusa, pero es la verdad. Llegué a tu vida rota, y te rompí a ti también. Elena apretó la mandíbula. Le dolía escucharla. Le dolía más reconocer que, en parte, entendía lo que decía. Ella misma tenía miedo de repetir historias con Sofía. ¿Sabes cuál fue mi mayor miedo cuando supe que estaba embarazada? Dijo de pronto Elena, sin mirarla. Convertirme en ti, tener a mi hija y un día dejarla. Abandonarla como tú lo hiciste conmigo. Le pedí a Dios que me ayudara a hacer lo opuesto. Y por eso he sido fuerte, por eso no me permito fallar, por eso siempre estoy controlando todo, porque en el fondo, sigo tratando de demostrarle a esa niña que fui que nunca la voy a dejar.
La anciana la miró con un dolor nuevo, distinto. Y en ese intento de protegerte, susurró, también te has cansado demasiado. Has cargado sola cosas que debiste haber compartido. Has desconfiado de todos, incluso de Dios. Y esa cadena, yo la puse ahí. Elena tragó saliva. Era como si alguien estuviera leyendo en voz alta los pensamientos que ella nunca decía. Tú no eres responsable de todo lo que me pasa, respondió, pero si fuiste el primer golpe. Y cuando una casa se levanta sobre una grieta, todo tiembla. La anciana asintió, con humildad. Por eso estoy aquí, dijo. No para pedirte que me des un lugar en tu casa, ni que me cuides, ni que te hagas cargo de mí. Vine a pedirte algo mucho más difícil, que me saques del trono de tu dolor. Que deje de ser el centro de tu herida. Que le entregues a Dios lo que yo destruí, para que Él haga algo nuevo. Yo ya no puedo reparar lo que rompí, pero Él sí. Las palabras quedaron flotando entre las dos. Elena pensó en todas las decisiones que había tomado basadas en el miedo a ser abandonada, relaciones que cortó antes de que se volvieran profundas, oportunidades que rechazó por no depender de nadie, momentos en los que prefirió llorar sola antes que pedir ayuda. Dices que conociste a Dios después de irte, dijo Elena, con un toque de incredulidad. ¿Y qué te dijo de todo esto? La anciana sonrió con tristeza. Me dijo la verdad, respondió. Que Él me había amado siempre, incluso cuando yo hice lo peor. Que no me iba a desechar, pero tampoco iba a esconder lo que hice. Me mostró tu rostro en oración más veces de las que puedo contarte. Me dijo, ve y pide perdón. Yo respondí, no me va a escuchar. Y Él me dijo, eso no te toca decidirlo a ti. Tardé años en obedecer. Por eso estoy aquí, vieja, enferma y con miedo, pero obedeciendo al fin. Elena se sintió incómoda. Hablar de Dios en ese cuarto era mezclar todo lo que había intentado separar. Fe, dolor, pasado, presente. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Preguntó, con la voz baja. ¿Qué diga está bien? ¿Qué olvide? La anciana negó con la cabeza. No quiero que olvides, dijo. Olvidar es peligroso. Podrías repetir la historia. Quiero que recuerdes, pero desde otro lugar. No desde la niña que fue abandonada, sino desde la mujer que ahora conoce a Dios y sabe que Él estuvo ahí, incluso cuando yo no. Se quedó pensando un momento y luego añadió, con un hilo de voz. Y, si es posible, algún día, que no me recuerdes solo por el día en que me fui, sino también por el día en que volví a pedirte perdón. Elena sintió que algo se aflojaba dentro de ella, aunque no supo nombrarlo. No era aceptación, tampoco reconciliación completa. Pero ya no era el mismo odio rígido. Había grietas. El celular vibró otra vez. Era un mensaje de Sofía. Mamá, ¿crees que algún día pueda conocerla bien? Solo si tú quieres. Sigo orando. Elena leyó esas palabras despacio. Sigo orando. Su hija estaba invitando a Dios a entrar en un lugar donde ella siempre había querido mantenerlo afuera. Suspiró hondo. Se secó las lágrimas que no había podido contener. No te prometo nada, dijo por fin, mirando a la anciana. No te voy a decir que te perdono hoy, porque no quiero mentirte. Pero, tampoco quiero seguir cargando esto toda la vida. Voy a hablar con Dios de esto. En serio. Y si algún día logro perdonarte, será porque Él lo hizo primero en mí. La anciana cerró los ojos, emocionada. Con eso me basta, susurró. No sabes cuánto había soñado con escucharte decir eso. Elena se quedó sentada, sin moverse, con el corazón temblando. Tal vez todavía no era capaz de abrazar a esa mujer, ni de llamarla mamá. Pero había dado un paso, reconocer que no podía sola. Y a veces, el cielo empieza un milagro justo ahí, en el momento en que alguien deja de fingir que puede sanar sin Dios. Los días en el hospital empezaron a tomar un ritmo extraño. Elena no iba todos los días, pero iba más de lo que habría imaginado. Al principio se quedaba solo un rato, sentada en silencio, mirando el monitor, preguntándose qué hacía ahí. Poco a poco, las visitas se fueron alargando. Hablaban a ratos, se quedaban calladas a ratos. A veces, la anciana se quedaba dormida y Elena simplemente la observaba, tratando de reconocer en ese rostro avejentado alguna facción suya, alguna expresión que Sofía hubiera heredado sin saberlo. Una tarde,
Mientras guardaba sus cosas en el trabajo para ir al hospital, Sofía le escribió: «Mamá, ¿te molesta si hoy voy contigo?». Elena se quedó mirando el mensaje unos segundos. Su primera reacción fue protegerla. «No, esto es complicado, no quiero que te metas en esto». Pero recordó la promesa que, sin decirlo en voz alta, se había hecho a sí misma: no repetir la historia de silencios y secretos. Respondió: «Si vas, quiero que lo hagas porque tú quieres, no por compromiso. Es fuerte. Está enferma. No es fácil». La respuesta no tardó. «Precisamente por eso quiero ir. No quiero que cargues esto sola». Esa frase, «no quiero que cargues esto sola», se le clavó en el pecho. ¿Cuántas veces, de niña, ella había deseado decir lo mismo a alguien y no tuvo a quién? Un par de horas después, entraban juntas al hospital. Sofía iba seria, con esa mezcla de curiosidad y respeto que se tiene ante el dolor ajeno. «¿Estás segura?», preguntó Elena mientras subían en el elevador. «No sé si estoy lista», respondió Sofía, «pero sé que no quiero huir. Y tú tampoco deberías hacerlo sola». Elena asintió. No podía evitar sentir un poco de miedo. Temía que ver a las dos juntas removiera cosas que no sabía si estaba lista para enfrentar. Cuando entraron a la habitación, la anciana estaba despierta, mirando por la ventana el cielo gris de la tarde. Al escuchar la puerta, volteó. Sus ojos se iluminaron al ver a Elena, y luego se posaron en Sofía. Por un momento, el tiempo pareció comprimirse. La mujer vio a la nieta que nunca cargó, que nunca llevó al parque, que nunca abrazó en un cumpleaños. Vio, en esos ojos jóvenes, un reflejo de los que había abandonado tantos años atrás. «Hola», dijo Sofía, con timidez. «Soy Sofía». La anciana tragó saliva. Sus manos empezaron a temblar un poco más. «Lo sé», respondió con una sonrisa temblorosa. «Te he visto en fotos, en mi mente. No en realidad, pero he orado por ti muchas veces. Eres más bonita de lo que imaginé». Sofía se sonrojó levemente y se acercó un poco más, sin llegar demasiado cerca de la cama. «Vine con mi mamá», explicó. «Ella me contó quién eres. Quise conocerte». Elena observaba la escena con el corazón en la boca. Una parte de ella quería ponerse en medio, proteger a Sofía de cualquier posible herida. Otra parte entendía que, tal vez, Dios estaba haciendo algo que iba más allá de su miedo. «No merezco que estén aquí», dijo la anciana, con la voz quebrada. «Ni a ti, Elena, ni a ti, Sofía. Pero doy gracias a Dios de que les haya tocado un corazón más noble que el mío». Sofía se quedó callada un momento. Luego preguntó algo que nadie se esperaba. «¿Te arrepientes de haberte ido?». Soltó, con la sinceridad directa de quien no sabe adornar las cosas. Elena la miró alarmada, pero ya era tarde. La pregunta estaba flotando en el aire. La anciana no se ofendió. No huyó. Simplemente dejó que la pregunta se sentara junto a ellas. «Me arrepiento de muchas cosas», respondió. «Me arrepiento de no haber buscado ayuda, de no haber tenido el valor de llevarme a tu mamá conmigo, de haber dejado que el miedo ganara. Me arrepiento de cada día de las madres en el que tu mamá lloró y yo no estuve ahí. Me arrepiento de haber tardado tanto en volver. Pero no me arrepiento de estar aquí hoy, aunque duela, aunque sea tarde, aunque sea en esta cama. Si este es el precio por decir la verdad, lo pago». Sofía asintió despacio, como quien entiende que las respuestas no siempre son perfectas, pero sí honestas. «Mi mamá», dijo, mirando a Elena con cariño, «es fuerte, pero también se ha roto muchas veces por dentro. Yo la he visto llorar cuando cree que yo no la escucho. Creo que una parte de ella te ha estado odiando y extrañando al mismo tiempo toda la vida. Eso debe cansar mucho». Elena bajó la mirada. Se sintió expuesta, pero también aliviada. Ya no tenía que fingir. «Estoy cansada», admitió. «Muy cansada. Llevar esta historia a cuestas me ha pesado más de lo que quiero aceptar». La anciana apretó un poco las sábanas con los dedos. «Entonces, aunque yo no merezca nada», dijo, «permíteme pedirte algo, Elena, y también a ti, Sofía». Las dos la miraron. «No permitan que mi error sea la semilla de más dolor en su familia», continuó.
No permitan que lo que yo hice marque cómo se aman ustedes dos. No permitan que mi ausencia se convierta en miedo a perderse entre ustedes. Si algo bueno puede salir de mi vida rota, que sea eso, que ustedes caminen juntas sin repetir lo que yo hice. Elena sintió un nudo tan fuerte en la garganta que por un momento creyó que no podría respirar. Sofía, en cambio, dio un paso que ni ella misma había planeado. Se acercó un poco más a la cama y, con timidez, tocó la mano de la anciana solo por un segundo, como quien prueba la temperatura del agua antes de entrar. No puedo hablar por mi mamá, dijo. Pero yo, no quiero odiarte. No quiero aprender a odiar. Ya hay suficiente dolor en el mundo. La anciana llevó la otra mano a su rostro, llorando en silencio. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Gracias, susurró. Eres más valiente que nosotras dos juntas. Elena observó ese gesto mínimo, ese contacto breve entre su hija y la mujer que tanto daño le había hecho indirectamente. Y se dio cuenta de algo doloroso. Sofía estaba eligiendo un camino diferente, uno que a ella le había tomado años siquiera considerar. De pronto, la respiración de la anciana se agitó un poco. No era una crisis, pero sí una señal de que el cuerpo estaba cansado. Tal vez deberíamos dejar que descanse, sugirió Elena, tratando de no sonar afectada. La anciana asintió. Vayan, dijo. No quiero que sus recuerdos de mí sean solo en este cuarto. Si un día me recuerdan, que también sea por estas conversaciones, no solo por las lágrimas. Sofía la miró una vez más. Voy a seguir orando por ti, dijo. Y por mi mamá. Y por mí. Porque creo que las tres necesitamos lo mismo, que Dios sane lo que no entendemos. La anciana sonrió con esa mezcla de dolor y esperanza que solo tienen los que están cerca del final, y aún así, confían en algo más grande. Tienes razón, respondió. Las tres lo necesitamos. Al salir del hospital, el aire de la calle les pareció distinto. Más pesado y más ligero a la vez. Caminaron juntas en silencio un rato. Fue Sofía quien habló primero. Mamá, dijo, te vi diferente hoy. Antes solo había enojo en tu cara cuando hablabas de ella. Hoy vi enojo, pero también algo más. No sé cómo explicarlo. Como si tuvieras miedo de soltar ese coraje, pero al mismo tiempo quisieras hacerlo. Elena soltó una risa breve, sin alegría pero tampoco sin esperanza. Porque es exactamente eso, admitió. Me he acostumbrado tanto a cargar este rencor, que me da miedo dejarlo. No sé quién soy sin esa historia. Sofía la miró con ternura. Eres la mujer que Dios ha sostenido hasta aquí, dijo. Y la que tiene la oportunidad de no transmitir este dolor a la siguiente generación. Eres mi mamá. Y eso, ya es mucho más que lo que tú tuviste. Elena sintió que esa frase le abría algo por dentro. Se detuvo, tomó el rostro de Sofía entre sus manos y la miró a los ojos. Te prometo algo, dijo, con la voz quebrada. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tú no crezcas con los vacíos que yo tuve. Y si para eso tengo que dejar que Dios sane esta historia con ella, lo voy a intentar. No porque ella lo merezca, sino porque tú y yo sí merecemos vivir en paz. Sofía la abrazó fuerte, como si con ese abrazo quisiera sostener también a la niña herida que vivía dentro de su madre. Y mientras las dos se abrazaban ahí, en medio de la calle, sin importarle si alguien las veía, el cielo empezaba a mover la siguiente pieza. El tiempo de la anciana se acortaba, la decisión de Elena se acercaba, y el perdón dejaba de ser un concepto bonito de iglesia para convertirse en un paso real que tendría que dar antes de que el monitor dejara de sonar. Elena no supo exactamente en qué momento todo empezó a acelerarse. Una mañana, el hospital llamó más temprano de lo normal. Señora Elena, dijo la misma voz administrativa de días atrás, pero ahora con un tono más serio, la condición de la paciente María del Carmen ha empeorado. El médico recomienda que la familia esté presente. ¿Podría venir hoy, por favor? La frase "la familia esté presente" se le clavó como un frío en el estómago. No era la primera vez que escuchaba algo así. Sabía lo que significaba. El final ya no estaba lejos. Colgó y se quedó unos segundos mirando la nada. Sofía entró justo en ese momento a la cocina, con el uniforme medio abrochado. «¿Mamá?»,
Preguntó. ¿Te llamaron del hospital? Elena asintió. Sí, respondió, con la voz apagada. Dicen que está peor. Que es mejor que vayamos. Sofía no dudó. Voy contigo. No hubo discusión. Ese día, las dos faltaron a lo suyo. No era momento de horarios, era momento de decisiones. El camino al hospital se sintió más corto que otras veces. O tal vez era que Elena iba tan metida en sus pensamientos que casi no registró semáforos ni calles. Solo sabía que el tiempo ahora estaba contado en latidos, no en horas. Al llegar, el médico las recibió en el pasillo, con la expresión cansada de quien ya ha tenido muchas conversaciones difíciles en su vida. La señora está muy delicada, explicó. Su cuerpo se está apagando poco a poco. Es probable que en las próximas horas tenga cambios importantes. Puede escucharlas, aunque parezca dormida. Si tienen algo que decirle, este es el momento. Este es el momento. ¿Cuántas veces Elena había soñado con decirle cosas a su madre, reclamos, preguntas, gritos? Nunca imaginó que el escenario real sería una habitación de hospital, con monitores y olor a desinfectante. Cuando entraron, la luz estaba más tenue. La anciana respiraba con dificultad, pero seguía consciente. Al verlas, sus ojos se humedecieron. Vinieron, susurró. Pensé que tal vez, ya no alcanzarían. Elena tragó saliva. Sofía se quedó un poco atrás, dándoles espacio, como si entendiera que había palabras que solo podían decirse entre madre e hija. Nos llamaron, dijo Elena. Dijeron que estabas peor. La anciana sonrió apenas. Mi cuerpo está cansado, admitió. Pero mi alma está más en paz que hace años. Solo me faltaba esto. ¿Esto qué? Preguntó Elena, aunque en el fondo ya lo sabía. Verte, respondió. Y saber que, aunque no me perdones todavía, dejaste que Dios se metiera en esta historia. Eso ya es más de lo que merecía. Por un momento, nadie habló. El pitido del monitor llenó el cuarto, marcando cada latido como una cuenta regresiva invisible. Elena sintió un torbellino por dentro. Parte de ella quería aprovechar ese momento para decirlo todo. Me heriste, me hiciste falta, me destruiste la infancia. Otra parte entendía que ya lo había dicho, de una forma u otra. Que lo que no había dicho aún no eran reclamos, sino algo mucho más difícil. Tomó aire. Se acercó un poco más a la cama. Esta vez, no se quedó a distancia. Puso su mano, dudosa, sobre la baranda, lo suficientemente cerca como para que la anciana pudiera tocarla si quería. No sé cómo se hace esto, empezó, con la voz temblando. No sé cómo se perdona a alguien que te faltó en todo. No tengo un instructivo. Lo único que tengo es lo que Dios ha hecho conmigo. La anciana la miró con atención, como si cada palabra fuera un regalo. Él me perdonó cosas que yo pensaba imperdonables, siguió Elena. Me ha levantado de lugares donde yo misma me metí. Ha sido paciente conmigo, incluso cuando yo no he sido paciente con nadie. Y por eso, se detuvo, porque la garganta se le cerraba, por eso sé que no puedo seguir aferrada a esto como si fuera mi identidad. Sofía contuvo la respiración. Sabía que algo importante estaba por decirse. Elena se quedó mirando a la mujer que la había traído al mundo. No voy a decir que no pasó nada, dijo. Pasó. Me dolió. Me marcó. Me faltaste. Te odié muchos años. Me enojé con Dios por haberte permitido irte. Pero hoy no quiero que tu rostro siga siendo la cara de mi rencor. Quiero que sea la cara de algo que Dios sanó, no de algo que todavía me controla. La anciana empezó a llorar en silencio. Cada lágrima se mezclaba con la respiración agitada. Entonces, susurró, con voz apenas audible, ¿qué me estás diciendo, Elena? Elena cerró los ojos un momento. Sintió que, en esa simple frase que estaba a punto de pronunciar, había décadas de dolor condensado. Te estoy diciendo que, decido perdonarte, dijo al fin. No porque lo que hiciste esté bien. No porque no me dolió. Sino porque ya no quiero vivir atada a esto. Porque entiendo que tú también estabas rota. Y porque el Dios que me perdonó a mí, también te quiere perdonar a ti. La anciana dejó escapar un sollozo profundo, como si algo se hubiera roto y liberado al mismo tiempo. No lo merezco,
alcanzó a decir. Yo tampoco merecía el perdón de Dios, respondió Elena. Y aún así, Él me lo dio. Hoy solo estoy pasando adelante lo que recibí. Por primera vez, Elena se atrevió a hacer algo que había jurado que nunca haría. Tomó la mano de su madre. Al sentirla, huesuda y débil, se dio cuenta de que no estaba agarrando a la villana de su historia, sino a una mujer tan necesitada de gracia como ella. Sofía no pudo contener las lágrimas. Se acercó despacio y se puso del otro lado de la cama, tomando la otra mano de la anciana. 3 generaciones, unidas por primera vez en un mismo gesto. Quiero orar, dijo Elena, casi sin pensarlo. Por ti, por mí, por nosotras. La anciana asintió, llorando. Por favor, susurró. Siempre quise escuchar eso de tu boca. Elena inclinó la cabeza. No fue una oración larga, ni adornada. Fue simple, cruda, llena de verdad. Señor, empezó, tú sabes que esta historia me ha dolido toda la vida. Sabes lo que ella hizo, sabes lo que yo sentí, sabes lo que todavía me duele. Pero también sabes que estoy cansada de vivir así. Hoy decido perdonar. Te entrego esta herida, este abandono, estos años. Te pido que la limpies, que la sanes, que la uses para algo bueno. Te pido que recibas a mi madre en tus manos cuando llegue el momento, que le muestres el amor que quizá nunca conoció del todo aquí. Y te pido que, a partir de hoy, el legado que corra por mi familia no sea el rencor, sino la gracia. Cuando terminó, las 3 estaban llorando. No era un llanto de desesperación, sino de algo que se asemeja mucho a la liberación. La anciana apretó, con lo que le quedaba de fuerza, las manos de ambas. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa para mí. Puedo irme en paz. Elena no dijo no te vayas. No llegó a ese punto. Pero sí dijo algo que jamás pensó pronunciar. Vete con él, murmuró. Yo, estaré bien. Dios me ha cuidado hasta aquí. Y ahora sé que no estoy tan sola como pensaba. El monitor siguió marcando los latidos, fiel y constante. Aún no era el final. Pero algo se había muerto en ese cuarto, el odio que Elena había alimentado por años. Y en su lugar, estaban haciendo algo nuevo, frágil, pero real, una libertad que solo el perdón puede dar. Las horas siguientes fueron una mezcla de calma y fragilidad. El ambiente en la habitación había cambiado. Seguía habiendo dolor, sí, pero ya no era un dolor en guerra. Era un dolor que había encontrado, por fin, un lugar donde descansar. Elena y Sofía se turnaban para estar en el cuarto. A ratos salían a tomar aire, a ratos regresaban. La anciana parecía más cansada, pero también más tranquila. Sus ojos ya no tenían esa sombra de culpa que la había acompañado desde que tocó la puerta de la casa de Elena. Ahora había otra cosa, descanso. En uno de esos momentos, las 3 volvieron a estar juntas. La tarde empezaba a caer, tiñendo la luz que entraba por la ventana con tonos dorados. Hay algo que quiero hacer antes de irme, dijo la anciana, con voz débil pero clara. Si todavía tengo tiempo. Elena y Sofía la miraron en silencio. Quiero bendecirlas, continuó. A las 2. No como alguien perfecta, no como una madre que hizo todo bien, sino como una mujer que fue rescatada por Dios al final del camino. Hizo una pequeña señal a Sofía. Ven aquí, hijita, le dijo. Déjame verte bien. Sofía se acercó y se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no jalar ningún cable. La anciana levantó una mano temblorosa y la puso sobre la cabeza de su nieta. Padre, susurró, mirando hacia arriba, gracias por esta niña que nunca tuve en mis brazos, pero que tú cuidaste todo este tiempo. Te pido que ella no repita los errores de las mujeres de su familia. Que no cargue culpas que no le pertenecen. Que no conozca el abandono más que como una historia que fue sanada. Dale un corazón sensible, sí, pero fuerte en ti. Que siempre sepa que la aman, aunque otros fallen. Y sobre todo, que te conozca cada vez más. Sofía cerró los ojos, dejando que esas palabras cayeran como lluvia sobre algo que ella misma no sabía que estaba seco. La anciana bajó la mano, agotada, y luego miró a Elena. Ahora tú, dijo. La más fuerte y la más cansada. Elena sonrió con tristeza y se acercó. No se sentó en el borde de la cama. Se inclinó un poco,
lo suficiente para que la mano de la anciana llegara a su cabeza también. Señor, susurró la mujer, con lágrimas en los ojos, tú sabes lo que Elena ha vivido. Sabes cuántas veces tuvo que ser adulta cuando todavía era niña. Sabes cuántas veces lloró sin que nadie la viera. Hoy te doy gracias porque la sostuviste cuando yo no estuve. Porque tú fuiste padre cuando yo fallé como madre. Te ruego que, a partir de hoy, ella ya no viva definiéndose por lo que yo hice o dejé de hacer, sino por lo que tú dices que ella es. Líbrala del miedo a repetir mi historia. Que el amor que le tiene a Sofía esté lleno de tu gracia, no de mi sombra. Y, si alguna vez vuelve a dolerle esta herida, recuérdale que ya no estás sola en ella. Elena no pudo contener el llanto. Esas palabras alcanzaban lugares que ni ella había sabido nombrar. Dejó que las lágrimas rodaran libremente, sin secarlas a la fuerza. Amén, susurró, casi sin voz. La anciana retiró la mano, con un esfuerzo visible. Cada movimiento le costaba. Perdóname, dijo una vez más, mirándola directo a los ojos. Por todo. No solo por irme, sino por tardar tanto en volver. Elena negó despacio con la cabeza. Ya no tenemos que repetir eso, respondió. Ya te perdoné. Ahora descansa. La mujer sonrió, cansada pero aliviada. Nunca pensé escuchar eso, murmuró. Eres más valiente que yo, hija. Por primera vez, esa palabra no cayó como un arma en el pecho de Elena. No como una acusación vacía, sino como una verdad restaurada. Hicieron silencio. El monitor seguía marcando los latidos, pero se notaba que, poco a poco, el cuerpo se rendía. La respiración de la anciana se hacía más lenta, más profunda, como quien se va quedando dormido. Quiero pedirles algo más, dijo de pronto, con un hilito de voz. Prométeme que, pase lo que pase, no van a dejar que esto se olvide como una historia más triste. Que van a dejar que Dios use todo esto para ayudar a otros. Hay mucha gente allá afuera viviendo con rencores viejos, con heridas que no se atreven a mirar. Tal vez, si algún día escuchan lo que pasó con nosotras, se atrevan a dar un paso también. Elena la miró, sorprendida. Pensó en su canal, en las historias que contaba, en las vidas que se podían tocar a través de una narración. Te lo prometo, dijo. No voy a guardar esto en silencio. Si Dios me da palabras, voy a contar esta historia. No para avergonzarte, sino para mostrar lo que Él hizo con nosotras. La anciana cerró los ojos, tranquila. Eso, me basta, susurró. Él siempre merece la gloria, incluso en nuestras peores decisiones. El tiempo empezó a diluirse. No sabían si habían pasado minutos u horas. Afuera, el sol terminó de bajar. Adentro, la luz artificial del hospital se hizo más evidente. En un momento, la respiración de la anciana cambió. Se hizo más espaciada, más profunda. El pitido del monitor siguió, pero con pequeñas variaciones que la enfermera, al entrar a revisar, notó de inmediato. Es posible que, empezó a decir, mirando a Elena con sensibilidad, que esté entrando en sus últimas horas. Es bueno que estén aquí. La enfermera salió, dejando la habitación solo para ellas. Elena miró a Sofía. Sofía la miró a ella. Sin hablar, supieron lo que tenían que hacer, quedarse. Cada una tomó una mano de la anciana. Ya no había más discursos, ya no había más explicaciones. Lo dicho estaba dicho. Lo confesado, confesado. Lo perdonado, perdonado. Solo quedaba acompañar. No estoy lista, susurró Elena, con la voz quebrada. Pero si este es el momento, no quiero que se vaya sola como yo me quedé sola aquel día. Se inclinó un poco hacia ella. Estoy aquí, le dijo al oído. No te fuiste cuando yo te necesitaba, pero esta vez yo no me voy. Ve con Dios. Yo, voy a seguir adelante. La anciana, con un esfuerzo que parecía imposible para su cuerpo frágil, apretó sus manos una última vez. Te amo, logró decir. Siempre te amé. Solo tardé en aprender cómo hacerlo bien. Elena cerró los ojos, dejando que esas palabras se quedaran grabadas, no como una justificación, sino como un cierre. El monitor siguió marcando los latidos, hasta que, poco a poco, se fueron haciendo más lentos, más espaciados, casi como una canción que va terminando. Y aunque el momento exacto se sintió borroso, hubo un punto en el que la línea quedó casi recta,
el sonido cambió, y la puerta se abrió para que entraran las enfermeras. Sofía sollozaba en silencio. Elena, con el rostro empapado, no gritó. No hizo escándalo. Solo apoyó la frente sobre la mano ya fría de su madre y susurró, para que solo Dios y ella la escucharan. Gracias por darme la vida. Yo haré lo posible por vivirla sin cadenas. En ese cuarto, una historia de abandono terminaba, y otra de restauración comenzaba. El velorio fue sencillo. No había mucha gente. Un par de vecinas de la colonia donde vivía la anciana, una señora de la iglesia a la que asistía, un hombre mayor que dijo haber trabajado con ella, y nadie más de familia, aparte de Elena y Sofía. No hubo pláticas llenas de anécdotas felices ni fotografías de una vida perfecta. Lo que sí había era una calma extraña, una paz que no borraba el dolor, pero lo hacía respirable. El ataúd estaba cubierto con unas pocas flores. En una esquina, alguien había colocado una Biblia abierta. Sofía leyó de reojo una frase subrayada: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Elena se quedó un rato sentada en la segunda fila de bancas, mirando el ataúd sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque sentía que ya las había llorado todas en el hospital. Ahora lo que quedaba no era un llanto desesperado, sino una tristeza limpia, mezclada con algo que nunca había sentido antes cuando pensaba en su madre: compasión. Una mujer de cabello canoso se le acercó. «¿Tú eres Elena?», preguntó, con voz suave. «Sí», respondió ella, curiosa. «Yo conocí a tu mamá en la iglesia», explicó. «Hablaba de ti. No mucho, porque le dolía, pero siempre que lo hacía, se le llenaban los ojos de lágrimas. Decía: no sé si algún día mi hija me perdone, pero le pido a Dios que, aunque yo no la vea, Él sane su corazón». Solo quería que supieras eso. Elena sintió que algo se apretaba dentro de ella, pero ya no en forma de ira. «Gracias», dijo. «Me alegra saber que alguien la acompañó cuando yo no estaba». La mujer sonrió con amabilidad y regresó a su lugar. Mientras el pastor decía unas palabras, hablando de la misericordia de Dios, de la vida frágil, de las segundas oportunidades, Elena repasaba en su mente los últimos días, la puerta de su casa abriéndose, las primeras frases duras, el hospital, la oración, la bendición, el final. Si alguien le hubiera dicho, meses atrás, que estaría en el funeral de su madre con el corazón en paz, no lo habría creído. Cuando llegó el momento de despedirse, el pastor preguntó: ¿alguien quiere decir algo? Hubo un silencio incómodo. Nadie se levantaba. Sofía miró a su madre con una expresión que mezclaba respeto y deseo. «Si no quieres, está bien. Pero si quieres, yo sé que puedes». Elena sintió que su pecho se aceleraba. No había preparado un discurso, no tenía palabras memorizadas. Sin embargo, se levantó. Sus piernas temblaban un poco, pero avanzó hasta quedar a unos pasos del ataúd. Se aclaró la garganta. «No vengo a decir que mi madre fue perfecta», empezó. «Porque no lo fue. Me dejó cuando yo era niña. Me hizo falta en los momentos más importantes de mi vida. Durante muchos años, la odié. La culpé de todo. Me prometí que si algún día volvía, no la iba a perdonar nunca». Hizo una pausa. Algunas personas la miraban con sorpresa. No era común escuchar tanta honestidad en un funeral. «Pero Dios», continuó, «Dios se metió en una parte de mi historia que yo había cerrado con llave. Trajo a mi madre de vuelta a mi puerta, vieja, enferma, rota. Yo no quería escucharla, pero Él insistió. Me mostró que ella también fue víctima antes de ser culpable, que tomó decisiones horribles desde un miedo profundo, que se fue creyendo que así me protegía. No justifico lo que hizo, pero tampoco puedo negar lo que Dios hizo después». Miró un momento el ataúd, respiró hondo y siguió. «En estos últimos días, pude decirle todo lo que me dolió. Pude escuchar todo lo que ella calló. Pude ver a una mujer que se arrepintió de corazón. Y, lo más importante, pude perdonarla. No porque un día me levanté sintiendo ganas, sino porque Dios me mostró cuánto me ha perdonado también a mí. Hoy, estoy aquí, despidiéndola, sin rencor. Con dolor, sí, pero sin cadenas». Sofía dejaba rodar las lágrimas sin esconderse. No estaba presenciando solo un funeral, estaba viendo nacer una nueva versión de su madre. «Si alguien aquí vive con un rencor viejo», añadió Elena, mirando a los presentes,
pero pensando en muchos más que escucharían esa historia algún día, solo quiero decirle algo: yo sé lo que es odiar por años. Sé lo que es aferrarse al dolor como si fuera lo único que nos queda. Pero también sé que se puede vivir más ligero. Perdonar no borra el pasado, pero sí cambia el peso con el que caminamos hacia el futuro. Mi madre no se va como la villana de mi historia. Se va como una mujer rota a la que Dios alcanzó al final, y eso, para mí, ya es un milagro. Terminó ahí. No necesitaba más. Volvió a su asiento con el corazón latiendo fuerte, pero extrañamente libre. Después del entierro, mientras la tierra caía sobre el ataúd con golpes secos, Sofía tomó suavemente la mano de su madre. «Estoy orgullosa de ti», le dijo, con sinceridad. Elena la miró, sorprendida. «Yo no hice nada extraordinario», respondió. «Solo dejé de pelear contra Dios». «Eso es lo más valiente que he visto en mi vida», contestó Sofía. Se quedaron un rato junto a la tumba recién cerrada. El viento movía las hojas de los árboles, como un susurro constante. «¿Sabes?», dijo Elena, mirando la cruz de madera con el nombre de su madre. «Toda mi vida juré que jamás contaría esta historia. Me daba vergüenza. Me hacía sentir menos. Pero ahora siento que si la dejo guardada, se pierde el propósito de todo lo que Dios hizo». Sofía sonrió un poco. «Tienes un canal que se llama Historias para llorar», dijo. «No se me ocurre una historia más perfecta para tu canal que esta. No solo para que la gente llore, sino para que también sane». Elena la miró, sorprendida por lo obvio que de pronto parecía todo. «¿Tú crees que alguien quiera escuchar esto?», preguntó. «Estoy segura», respondió Sofía. «Hay muchas Elanes allá afuera. Muchos hijos abandonados. Muchas madres arrepentidas. Muchos rencores donde debería haber abrazos. Tal vez, si escuchan lo que pasó con nosotras, se atrevan a buscar a alguien, a pedir perdón, a soltar». Elena bajó la mirada y asintió despacio. «Entonces lo voy a hacer», dijo. «Voy a contar esta historia. No para exponer a mi madre, sino para mostrar lo que Dios hizo. Para que otros sepan que sí se puede perdonar, aunque duela, y que el tiempo que parece perdido, en manos de Él, puede transformarse en algo que valga la pena». Caminaron de regreso a casa más ligeras. El duelo estaba ahí, sí, pero ya no eran las mismas que entraron al hospital días atrás. Esa noche, mientras Sofía dormía, Elena se sentó frente a la computadora, abrió un documento nuevo y escribió el título de la historia que estaba a punto de grabar para su canal. La hija que juró no perdonar. Y el Dios que cambió su final. Miró esas palabras unos segundos, respiró hondo y murmuró: «Esta vez no voy a llorar sola. Que esta historia le llegue a quien tenga que llegar». Y con el primer renglón que escribió, empezó el puente que llevaría lo que vivieron en silencio, al corazón de miles de personas que también cargaban historias sin resolver. Tal vez tú no te llamas Elena. Tal vez no tuviste una madre que se fue. Tal vez fue tu padre, un hermano, un amigo, una pareja, alguien que te lastimó tanto que juraste que nunca lo perdonarías. Pero el dolor es el mismo. Una herida vieja que aprendiste a esconder detrás de tu carácter, de tu trabajo, de tu sonrisa. A veces decimos: «Ya lo superé», pero basta una llamada, una foto, un recuerdo, para que todo vuelva como una ola que nos revuelca por dentro. Así vivió Elena muchos años, fuerte por fuera, rota por dentro, aferrada a un rencor que la había acompañado desde niña. Hasta que Dios decidió tocar justo esa parte que ella no quería que tocara. Dios no cambió el pasado. No borró el día en que su madre se fue. No le regresó sus festivales de la escuela, ni sus cumpleaños, ni las noches de llanto. Lo que sí hizo fue algo mucho más profundo. Entró en medio de esa historia, abrió lo que estaba enterrado, mostró la verdad completa y, sobre todo, le dio a Elena la fuerza que ella no tenía para perdonar. Perdonar no fue decir: «No pasó nada». Fue decir: «Sí pasó, me dolió, me marcó, pero ya no va a gobernar mi vida». Quizá tú también has vivido esclavo de una frase como: «Si me hubiera querido, no me habría dejado. Si le importara, nunca habría hecho eso. Yo no lo voy a perdonar nunca». Y sin darte cuenta, esa persona que te dañó sigue presente en cada decisión, en cada miedo, en cada relación que saboteas antes de tiempo. El rencor se convierte en una cárcel cuyo carcelero eres tú.
Elena descubrió algo que cambió su historia. Que el perdón no es un regalo para el que te hirió, es una llave para tu propia libertad. Sí, su madre falló. Sí, llegó tarde. Sí, dejó un vacío que nadie pudo llenar. Pero el día que Elena decidió perdonar, ese vacío dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un lugar donde Dios pudo poner propósito. Ahora, lo que antes le daba vergüenza contar, se transformó en un testimonio capaz de sanar a otros. La Biblia dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso no es poesía religiosa, es una realidad para quienes se atreven a poner su dolor en sus manos. Dios no se asusta de tu rencor, ni de tu enojo, ni de tus lágrimas. Él ya conoce tu historia completa, incluso lo que tú mismo no entiendes. Solo está esperando que hagas lo que Elena hizo en su cocina aquel día, decirle con honestidad: no sé perdonar, no quiero, me duele, pero si tú quieres tratar esto, hazlo. Aunque me duela. A veces, el milagro no es que la otra persona cambie. El milagro es que tú seas libre, aunque la otra persona ya no esté. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que sigue siendo un niño o una niña herida, que se quedó esperando una explicación, un abrazo, un perdón que nunca llegó. Quiero recordarte algo. Tú no eres el resumen de lo que te hicieron. No eres lo que te faltó. No eres el abandono, la traición, la mentira o el rechazo que viviste. En Cristo, eres alguien amado, visto, conocido, escogido. Y ese amor es tan real, que puede entrar en tu historia más oscura sin romperte, para empezar a sanarte desde adentro. Tal vez hoy no estás listo para decir, perdono. Está bien. Pero podrías empezar con algo. Dios, quiero querer perdonar. Ayúdame a llegar ahí. Esa oración sencilla puede ser el inicio de un camino sorprendente. Si esta historia habló a tu vida, si te hizo llorar, si te recordó algo que creías superado, no la dejes solo en un video más. Te invito a que hagas 3 cosas. Primero, escribe en los comentarios, si te atreves, qué área de tu corazón sientes que Dios quiere sanar. ¿Un abandono? ¿Una traición? ¿Un padre ausente? ¿Una madre que no estuvo? No tienes que dar nombres, solo abre una puerta para que Dios entre. Segundo, comparte este video con alguien que sabes que carga una herida vieja. Esa persona que siempre dice yo ya lo superé, pero sus ojos cuentan otra historia. Tal vez este sea el empujón que necesita para empezar un proceso de sanidad. Y tercero, si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que duelen pero que terminan en esperanza, te invito a suscribirte a este canal Historias para Llorar, activar la campanita y dejar tu like. No para inflar números, sino porque cada vez que este contenido llega más lejos, una nueva Elena, en algún lugar, se da cuenta de que no está sola. Que Dios sane lo que nadie ve, que rompa cadenas que llevas años normalizando, y que un día puedas mirar atrás y decir: sí, fue duro, pero Él cambió mi final.